Ah, esa lucecita, la famosa luz de check engine, que se enciende en el salpicadero y, vamos, que da un vuelco el corazón. Es como una fuente de ansiedad universal, ¿verdad? Pero, ¿y si lo pensamos de otra manera? ¿Y si el coche solo estuviera intentando comunicarse de una forma muy específica? Bueno, pues hoy nos ponemos el traje de traductores para descifrar uno de sus mensajes más críticos. Exacto, esa es la pregunta del millón. ¿Qué demonios nos quiere decir el coche con este código, el P0738? Porque, ajo, esto no es una de esas alertas genéricas, para nada. Es una señal de socorro, una llamada de emergencia que viene nada más y nada menos que del mismísimo corazón de la transmisión. Y entender qué significa, y hacerlo a tiempo, es la diferencia entre una solución sencilla y un problema, bueno, un problema muy caro. Vale, pues vamos al lío. ¿Qué es este código P738? A ver, para que quede súper claro desde el principio, es una bandera roja. Pero una bandera roja de las grandes, que está levantando la transmisión y que nos grita, algo no va bien aquí. Y desde luego es de esas alertas que no podemos ignorar. Aquí tenemos la definición técnica, la del libro, que suena un poco a chino, ¿verdad? Tranquilidad, vamos a traducirlo. Imaginemos que el TCM es el cerebro de la transmisión. Pues bien, ese cerebro necesita que el sensor de velocidad del motor le envíe una señal eléctrica súper clara para saber qué hacer. ¿Qué pasa con el código P0738? Pues que esa señal le llega mal. Llega débil, distorsionada o directamente no llega. Es, en pocas palabras, un fallo de comunicación en toda regla. Vale, perfecto. Ya hemos dejado la parte técnica a un lado. Pero, ¿qué significa esto en la práctica? ¿Qué está pasando de verdad ahí debajo, en las entrañas del coche? Pues mirad, es como si dos componentes vitales del coche intentaran tener una conversación por teléfono, pero con una cobertura pésima. Y la llamada es de vida o muerte para la transmisión. El meollo de la cuestión es este. Tenemos un sensor que mide a qué velocidad va el motor. Y por otro lado, el cerebro que decide cuándo cambiar de marcha. El problema es que el sensor no le está dando la información correcta a ese cerebro. ¿No se entienden? El resultado, un caos absoluto. Es como, imaginaos a un director de orquesta que de repente se queda sordo y no puede oír al músico principal. La sinfonía del motor empieza a sonar fatal, completamente desafinada. Y en este esquema se ve clarísimo cómo funciona todo. Es una cadena de mando súper sencilla, ¿no? El sensor mide la velocidad del motor. Punto 1. Luego envía una señal eléctrica al TCM. Punto 2. Y el TCM con esa info decide cuándo cambiar de marcha. Punto 3. El problema que con el código P0738 esa línea de comunicación se corta. ¡Pum! El TCM se queda a ciegas, perdido, sin tener ni idea de cuál es el momento perfecto para meter la siguiente marcha. ¿Y esa confusión? Esa es justo la que se nota al volante. Y aquí llegamos a lo que de verdad interesa. ¿Cómo se nota todo esto al volante? Porque una cosa está clara, este error no es nada sutil. Se nota, y vaya si se nota. A ver, mucha atención a esta lista porque es muy probable que se reconozca alguna de estas señales. Lo primero, cambios de marcha que son raros, bruscos, erráticos, como si el coche no se decidiera. Luego, una pérdida de potencia muy clara al pisar el acelerador. El coche no tira como debería. Incluso puede llegar a calarse, a pararse de repente. Y ojo al velocímetro, que a veces parece volverse loco y marca lo que quiere. Y claro, como guinda del pastel, un consumo de combustible que se dispara. Es importante entender que no son fallos aislados, Cada uno de ellos es un eco de esa llamada con mala cobertura que mencionábamos antes. Muy bien, ya sabemos identificar los síntomas. Toca hablar de soluciones. Pero mucho cuidado, aquí no sirve de nada empezar a cambiar piezas a lo loco a ver si suena la flauta. No. Un buen profesional no es alguien que cambia piezas, es un detective que investiga. Y su investigación sigue un proceso muy lógico. Y aquí está el método, que es brillante por su lógica. Es como un embudo. Se empieza por lo más fácil y lo más común. Lo primerísimo, revisar la batería. ¿Parece una tontería? Pues una batería algo floja puede volver loco al sistema y generar códigos de error fantasma. Luego, consultar los boletines técnicos del fabricante. A lo mejor es un fallo conocido y ya documentado. Y solo cuando se ha descartado todo esto, se pasa a la artillería pesada, medir los valores del sensor, comprobar el estado del líquido de la transmisión, inspeccionar cada centímetro de cableado. Se va de lo general a lo específico, hasta acorralar al verdadero culpable. Una vez que tenemos el diagnóstico claro, llega el momento de la verdad, la reparación. Y es aquí, justo en este punto, donde hay que tener mucho cuidado, porque un paso en falso puede convertir algo que era sencillo y barato en una factura de esas que quitan el sueño. Miremos esta tabla con atención porque es oro molido. ¿Cuál es el error más frecuente? El primer impulso, ir directo a cambiar el sensor. ¡Error! La realidad es que la mayoría de las veces el problema es mucho más tonto. Un cable pelado, un conector con algo de suciedad. Por eso, un buen profesional siempre empieza por lo más básico y barato. Revisar el cableado, los conectores, los fluidos. Y esta es la diferencia, literalmente, entre una reparación que puede llevar minutos y costar casi nada y una que se va a cientos de euros.
Y esto nos lleva a ver cuáles son las soluciones más habituales. Y aquí, por fin, una buena noticia. A menudo, la solución es sorprendentemente simple. A veces, basta con limpiar el sensor, que puede tener virutas metálicas pegadas. Otras es reparar un cable que está haciendo mal contacto, o cambiar el líquido de la transmisión. Lo de tener que reemplazar los cerebros, el TCM o el ECM es muy raro. Suele ser la última opción. Y eso, la verdad, es un gran alivio para el bolsillo. Llegados a este punto es muy fácil caer en la tentación de pensar, bueno, el coche todavía funciona, ya lo llevaré al taller la semana que viene. Pues con el código P0738, esa es probablemente la peor decisión que se puede tomar. Hacerse el despistado con esta alerta es, literalmente, activar una cuenta atrás hacia un problema muchísimo mayor. Esta frase de un experto lo resume a la perfección. No hay que andarse con rodeos. Las reparaciones de la transmisión son de las más caras y complejas que existen en un coche. Son una auténtica pesadilla para la cartera. Ese pequeño fallo de comunicación que tenemos hoy, si se deja pasar, se puede convertir en una avería mecánica catastrófica. Y no es una exageración. Aquí se ve de forma muy gráfica ese efecto dominó del que hablamos. Primero, el fallo del sensor hace que la transmisión trabaje a ciegas, lo que genera un desgaste brutal en todas sus piezas internas. Segundo, ese sobreesfuerzo puede acabar friendo literalmente el cerebro de la transmisión. Y tercero, y lo más importante de todo, la seguridad. Imaginemos una pérdida de potencia justo en mitad de un adelantamiento. Es un riesgo real. Al final, esta cadena de desastres siempre acaba igual, con una factura de reparación monumental, de las que asustan. Así que para terminar, la pregunta es bastante directa. Si alguna de estas señales suena familiar, esos cambios de marcha extraños, esa sensación de que el coche no responde, es muy posible que el código P0738 esté ahí, latente. Y como hemos visto en mecánica, pero sobre todo con la transmisión, el tiempo es oro. Dejarlo para más adelante no es un ahorro, es todo lo contrario. Es firmar la compra de un problema mucho más grande, pero a plazos. La única jugada inteligente aquí es actuar rápido, por seguridad y desde luego por el bien de la cartera.